Nacional. Huillaricuy va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Estamos listos en la cabina principal de Surfo y la Voz de Todos después de escuchar a nuestra colega Vicky Esperanza Mamani con la información deportiva. Hay sugerencias en la cabina, me dicen que también hablé un poco de farándula, porque definitivamente los jugadores están constantemente involucrados en estos temas, ¿no? Mi nombre es Javier Chejia y estamos ya junto a Gonzalo Huirce. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Estamos ya listos con toda la información desde el distrito de Chalhuahuacho. Un cielo nublado. Está el cielo nublado, el clima un poco frío, pero nosotros ya en la cabina de la radio con un matecito para hidratar un poco la garganta y darles todas las noticias en lo que concierne a nuestra localidad, nuestros distritos, nuestra provincia de Cotabambas, la región y por supuesto nuestro país entero, porque ya se vienen las elecciones 2026 y hay muchísimo movimiento en todos los partidos políticos. Bueno, 6 de la mañana con 35 minutos. Guaycaicona, Panaicona, Sumas Punche, Cachon, Zapanco, Nikichispaj, Maicona, Peracharique, Guairao, Sinchista, Cancona, Peserique, Uyarimushainki, Seriki, Apique, Riki, Uyuamichina, Patap, Perique, Guaquian, Cachajarataña, Jawaramushanco, y mi mana, Ruay, Perique, Yachtamasicona. Bueno, se vienen ya lo que viene a ser las actividades carnavalescas y hay concurso de danzas, concurso de cachuas, se vienen las actividades relacionadas a lo que viene a ser compadres, comadres, una infinidad de actividades en los cuales seguramente usted estará participando, al igual que nosotros también nos estaremos sumando a estas actividades que son muy tradicionales en lo que viene a ser, pues bueno, los carnavales, ¿no? Y bueno, mañana 5 de febrero, bueno, para las personas que se están olvidando, ¿no? Les hago recordar, se viene Compadres, Gonzalo, se viene la actividad, ya con esta actividad oficialmente también se da inicio a los carnavales, ¿no? La famosa festividad de Compadres, que seguramente en cada distrito se va a desarrollar, ¿no? Normalmente es un concurso, incluso hay premiación con la participación de fundamentalmente de damas en este caso, ¿no? Porque las mujeres van a hacer lo que viene a ser la actividad de compadres. Checa hueracocha, apique, cantapsiki, compadre, ruay, kusunki, koriki, comadre con areque y matachariki al estallan copacarin punchaypaj. Checa comadre con areque, no caico pescachaico, ama con caroaiki cucho. 6 de la mañana con 37 minutos. Bueno, vamos a estar presentes, seguro se viene Compadres y después es Comadres, ¿verdad? Claro, el próximo jueves sería Comadres. Bueno, vamos a estar, te confieso, Javier, nunca he estado presente en una celebración de Compadres. ¿Nunca le han hecho Compadres a usted? No. Claro, porque hacen famoso la elaboración de muñecos. Elaboración de muñecos, digamos a usted, ¿no? Con su traje, con la ropa que utiliza. Hacen un Tiene muñeco. que haber, claro, alguien involucrado ahí. ¿Y lo queman o no lo queman? No lo queman. Hacen el famoso entierro. Y las comadres comienzan a llorar. Bueno, es bien bonito, bien atractivo, ¿no? Porque claro, lógicamente, cuando le hacen compadres o comadres, hacen a alguien que tiene, digamos, cierta relevancia, ¿no? No lo hacen, digamos, a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, bonita la actividad que va enmarcado dentro de los carnavales de nuestra provincia. A ver si alguien me hace compadre, para vivir la experiencia total de estos carnavales en este mes de febrero. Y también seguramente la gente se va alistando para lo que es el Ticapayana. También se viene ya el Ticapayana,
que es, si no me equivoco, la fiesta principal, donde reúnen a diferentes distritos, provincias, y también vienen de otras regiones del país, incluso del extranjero, vienen a vivir esta fiesta del Ticapayana. El año pasado pudimos verlo, habían bastantes extranjeros que estaban documentando pues el paso a paso del Ticapayana, y también en el Estadio Rairoca, ¿no? El encuentro de danzas que había ahí, sin duda alguna pues este patrimonio cultural da la vuelta al mundo, y estamos alegres en este mes de febrero. Hay otras actividades también en los diferentes distritos a los que se les está invitando, en el distrito de Mara, de Chalhuahuacho, de Akira, el mismo Tambobamba, y bueno, Coyurqui también por su lado. Por ejemplo, acá nos mandan un comunicado para que ustedes también tengan presente, para que puedan vivir la magia del carnaval y los sabores de la tierra del distrito de Mara. Mara los está esperando con los brazos abiertos para que puedan apersonarse con toda la familia al cuarto Festival Hortofrutícola Gastronómico y de Plantas Medicinales. Es un domingo diferente en la Plaza de Armas del distrito de Mara, donde van a haber frutas frescas directos del productor, platos típicos, también el poder natural de las plantas medicinales, música, danza y toda la alegría de los carnavales en este cuarto Festival Hortofrutícola Gastronómico y Plantas, el 8 de marzo. Falta aproximadamente un mes para que puedan ir todos al distrito de Mara. Perfecto, 6 de la mañana con 40 minutos. Información de interés, amigos de la provincia de Cotabambas. Taitamamacuna, mucha atención a la siguiente información que creemos es muy importante, fundamentalmente para aquellos chicos que ya han terminado sus estudios de carácter superior. Me refiero a aquellos que egresaron o son bachilleres universitarios en el periodo 2024-1-2 o aquellos en el periodo 2025-1-2. Esto de carreras técnicas y también carreras universitarias. Reitero, Hueracocha, Taitamama, Uyarimushenki, carreras técnicas o carreras universitarias. Huahuayquiriqui, bachillerña, Tucuruño, Universidad. 2024-1-2, 2025-1-2, Chip Tucurón Ñariquicheca tiene posibilidad de hacer sus prácticas profesionales en la empresa minera Las Bambas, en su programa Talentos de Cobre Local 2026. Hay una infinidad de carreras profesionales, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos? Uyari. Requisitos: egresado bachiller universitario 2024-1-2 o 2025-1-2, egresados técnicos 2024-1-2 y también pueden ser del periodo 2025-1-2. Otro requisito: no estar titulado ni en proceso de titulación. Aplica para universitarios y también para estudiantes que han terminado su carrera técnica. No haber realizado prácticas profesionales anteriormente. Estar inscritos en el CET, el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Minera Las Bambas. Disponibilidad de trabajar en régimen de mina. Requisitos: ficha de inscripción. ¿Dónde tiene esa fecha de inscripción? ¿Dónde lo puede solicitar? En el CET. Constancia de egresado, copia de DNI, carta de presentación de la universidad y o instituto de procedencia, currículum vitae no documentado, certificado de la comunidad actualizado. Atención, apunte este número celular para que usted no se dé todo el día para ir hasta el CET a hacer todas las consultas. Hay un número de celular donde usted puede solicitar información. Apunte este número: 982-015-786. Le repito, 982-015-786. Una vez más, le repito, apunte este número: 982-015-786. Ese es el número de información del Centro de Empleabilidad y Desarrollo del CET. Hay un montón de carreras en las cuales su hijo puede desarrollar su práctica profesional. Ojo, talentos de cobre local, es decir, para la población de la provincia de Cotabambas.
Y ojo, no está de más recalcarle, amigos oyentes, que no se cobra absolutamente nada por postular, no caiga en manos de estafadores. La empresa minera no cobra ningún incentivo, ningún trámite, es totalmente gratuito para todos. Si alguien quiere cobrarles por ahí, por favor, denuncie. Al igual que también hacemos el comunicado para todos los que nos están oyendo. La empresa minera, usted ya lo sabe, pero por si alguien está escuchando y no lo sabe, la empresa minera no vende maquinaria, no venden vehículos, no venden camionetas. Ese no es el negocio. Hay gente que inescrupulosamente pues estafa a algunos ciudadanos, a algunos comuneros, y le ofrecen pues una camioneta Hilux bien bonita con la foto a $20,000, $25,000. Le dice, tienes que darme $5,000 de adelanto para separártela porque ya se va. Y claro, como usted ve el precio a $25,000, una camioneta Hilux, quiere la camioneta, pero es una estafa. Las Bambas no venden ningún tipo de vehículos, no vende línea amarilla, tampoco cobra por cupos laborales, así que mucha atención con este tipo de estafas. Tenga mucho cuidado. Y bueno, solo a través del WhatsApp me preguntan sobre el tema de talentos de cobre, estas prácticas profesionales que se desarrollan dentro de la empresa minera Las Bambas. Fecha límite, ¿cuándo está terminando las inscripciones? Ojo, 15 de febrero. De ahí no hay ni un día más, no. Se termina el 15 de febrero y con los chicos que se han inscrito se hace todo el proceso de calificación, evaluación, revisión de expedientes para que puedan pasar todo el filtro y luego hacer sus prácticas profesionales. ¿Habrá algún talento de ciencias de la comunicación de repente, bueno, Javier? Porque, ojo, Gonzalo, y le comento esto, porque por ahí algún chico, alguna señorita, joven que haya egresado en las fechas indicadas, dentro de las carreras universitarias, por ejemplo, está Administración, Antropología, Biología y Comunicaciones. Ahí está. Ahí a está. ver, atención, si alguien conoce a algún talento por ahí de ciencias de la comunicación que haya culminado ya sus estudios, que se comunique, ¿no? Al WhatsApp también de la radio para orientarlo. Sí, pues, le facilitamos el número del CET, toda la información. Lo orientamos. Claro, para que haga sus prácticas. Sí, en el área de comunicaciones. Ciencias de la comunicación, por favor, si hay alguien ahí que conoce, pásenle la voz, que se comunique con sus amigos de Radio Surfing. Claro, en toda la provincia, de hecho, debe haber chicos, ¿no?, que han terminado sus estudios hace poco, ¿no? En el 24-25. Definitivamente. Si usted conoce a alguien, pásele la voz a Majinacho. 6 de la mañana con 45 minutos, ya por interno nos están escribiendo porque vamos a tener también, Gonzalo, una entrevista con uno de los funcionarios de la empresa minera Las Bambas para hablar sobre este tema de talentos de cobre local. Hemos hecho las coordinaciones, han aceptado, pues bueno, nuestra solicitud para conversar sobre este tema y nos van a dar mayor información. Por otra parte, Gonzalo, también es importante indicarles, amigos oyentes, que vamos a conversar con el profesor Omar Cárdenas. Para 6, 7 y 20 en punto tenemos una cita con él. Sí, sí. No 7:19 ni 18, 7:20. 7:20, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hablar sobre este convenio con la Universidad Continental. 35% de descuento para hijos de maestros de la provincia de Cotabambas. Pueden aprovechar ahí este descuento. 35 es una suma considerable, así que no hay excusas para no estudiar. Pero ya a las 7:20 vamos a estar conversando con el director del UGEL para que nos dé todos los detalles y los pormenores sobre esta firma, este convenio que han hecho con la Universidad Continental. 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos de lleno con el informativo Huillaricuy. Así es, el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Lo último que se pierde es la esperanza, amigos oyentes. Mucha atención a la frase que nos acompaña esta semana. La frase para hoy, 4 de febrero, miércoles 4 de febrero del año 2026. Nunca dejarás una huella imborrable si siempre caminas de puntillas. Esa es la frase para hoy y para toda la semana. Nunca dejarás una huella imborrable si siempre caminas de puntillas.
6 de la mañana con 48 minutos. Mucha atención, la historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente: Día Mundial contra el Cáncer. ¿Escuchó la noticia, Gonzalo, no? Un científico español, ¿Contra el páncreas? Claro. Ya hay cura, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en realidad ya hay cura para varios tipos de cáncer, ¿eh? Solo que las grandes industrias farmacéuticas no lo permiten aún, lógicamente por un interés económico, pero se sabe que ya hay la cura contra varios tipos de cáncer. Es cuestión de que por ahí se investigue un poquito más, pero ahí ya salió ayer la noticia, la leí también, que ya hay cura contra el cáncer de páncreas. Un día como hoy se conmemora el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Muy bien, un día como hoy se recuerda también el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Yo recuerdo muy bien cuando en el salón nos decían, por favor, en silencio, lean en silencio, lean con la vista. Había una fecha para leer en voz alta, no sabía. Año 1846, se aprueba por primera vez el presupuesto general de la República durante el gobierno de Mariscal Ramón Castilla. Un día como hoy, en el año de 1914, el teniente coronel Óscar R. Benavides encabezó una sublevación que derroca al presidente Guillermo Villengruz y designado presidente provisional. Vámonos hasta el año 1975. Por ley 21094 se crea el Instituto Peruano de Energía Nuclear, institución que desarrolla y promueve la ciencia, tecnología nuclear y afines en beneficio de la población. En el año de 1997, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden crear un fondo para compensar a las víctimas del Holocausto, cuya base parte con $68 millones en lingotes. Y en el año 1998, un combinado de 3 fármacos usado en adultos con resultados satisfactorios en el control de virus del SIDA se prueba con éxito en niños. Perfecto, un día como hoy, en el año 2004, entra en línea la red social Facebook, fundado por Mark Zuckerberg. ¿En qué año creó su Facebook, Gonzalo? 2004. 2004, ¿cuándo apareció? Sí, apenas apareció. Sí. Apenas apareció. ¿Antes qué red social utilizaba? Hi-Fi. Hi-Fi, Tenía ¿no? el Hi-Fi, MySpace, ya no me acuerdo en otras. Luego, lógicamente, arrancaste con Messenger. Sí, claro. Sí, ¿no es cierto? Con Conectados, todos. 6:30 de la noche. Full zumbido. Full Summit. ¿Con qué nombre te conectabas? ¿Cuál era tu nick? Dark Soul. ¿Dark Soul? Dark Soul, sí. Otra Dark Soul, cosita. sí. Momentos aquellos que no volverán. Bueno, ustedes se acordarán, ¿no? Esas épocas del Messenger, cuando ponías tu nickname y ponías iniciar sesión para que la chica ahí vea claro. tu mensajito con la canción que tenías para ella. Bueno, los que han nacido del 90 para abajo. Es la vieja escuela ya, ¿no? Esto es, este mensaje es para los que han nacido de los años 90 para abajo, entenderán lo que estamos hablando en cabina, pero si tú has nacido del 2010 para arriba, no vas a entender lo que estamos diciendo, disculparás. Bueno, vámonos al año 2009. En la ciudad de Ancud, Chile, se produce un incendio que destruye por completo su centro comercial. 6 de la mañana con 51 minutos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. A las 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes, a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la FM, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. En una jornada histórica para el emprendimiento local, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, realizó la entrega simbólica de cheques a los ganadores del concurso Procompite Cotabambas Tambobamba 2025, el cual marca el inicio de la ejecución de los planes de negocio que beneficiarán directamente a los agentes económicos organizados. El monto total del cofinanciamiento no reembolsable asciende a 1.438.516 soles.
Monto importante, ¿eh? Considerable. Mientras tanto, Chalhuahuacho se va con 4 millones. Mucha atención. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita para este jueves 5 de febrero a la población y a las asociaciones ganadoras a participar en la firma de acuerdos de cofinanciamiento del Procompite, que beneficiará a 23 asociaciones con una inversión superior a 4 millones de soles, impulsando nuestras cadenas productivas y la economía local desde las 9 de la mañana en la plaza principal de Chalhuahuacho. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, en coordinación con la comunidad de Vilcaro, invitan para este domingo 8 de febrero a ser parte del 6º Festival de la Tuna, Vilcaro 2026. Habrá concurso de tuna, concurso de derivados de la tuna, presentación de grupos locales, regalos y sorpresas. La invitación está hecha para que sean parte de las diferentes actividades de este gran festival. 6 de la mañana con 53 minutos. Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente reconoció a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho en el marco del programa municipal Educa por aprobar, implementar y reportar de manera exitosa el Plan de Trabajo 2025 en Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. Este reconocimiento destaca el compromiso en la promoción de la educación, la cultura y la ciudadanía ambiental, en concordancia con la Política Nacional del Ambiente al 2030 y la Política Nacional de Educación Ambiental. 6 de la mañana con 54 minutos y en el marco de la ley número 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Codisec Coyurqui, donde se estableció la agenda estratégica y la programación de actividades para el primer trimestre del presente año. Los miembros del Codisec reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en favor de la seguridad del distrito, estableciendo planes de acción conjunta en beneficio de la población. 6:55. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Cotabambas ha sido reconocida a nivel nacional con el Premio Nacional Sello Municipal Insignia Oro, otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con reconocimiento especial que refleja el trabajo articulado, responsable y comprometido en la gestión municipal, así como el esfuerzo conjunto de los equipos técnicos y las actividades de participación de nuestra comunidad. 6:55, saludos para el distrito de Coyurqui, para el profesor Richard Valencia, estaba en sintonía a través de Radio Guaira con el noticiero Huillarico, y un saludo para todos ellos. Vamos con más titulares, y bueno, con el firme compromiso de fortalecer las capacidades de la infancia y juventud, se está informando a la población que continúan desarrollándose con éxito las vacaciones recreativas Yapanchis Yachasun Mara 2026. Vienen trabajando de forma descentralizada, garantizando que los talleres deportivos, culturales y educativos lleguen a las diferentes sedes del distrito, promoviendo así la integración y el sano esparcimiento en cada comunidad del distrito de Mara. 6:56, más información en el plano local de no creer. A inicios del mes de febrero de 2026, a primeras horas de la mañana, efectivos de la comisaría PNP de Coyurqui recibieron una alerta telefónica sobre un presunto hecho de violencia familiar con subsecuente resultado de muerte, ocurrido en horas de la madrugada en el barrio Puica, en la comunidad campesina de Ñahuinlla, distrito de Coyurqui. De inmediato el personal se constituyó al lugar del hecho, constatando al interior del inmueble a una persona de sexo femenino de 42 años de edad gravemente herida, junto al cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino de 44 años. La escena fue aislada y se desarrollan las investigaciones correspondientes. Y atención, color, música y tradición, concurso de danzas y caguas Coyurqui 2026. La música, la danza y la alegría se unen para celebrar la identidad cultural. Así que se invita a que vivan la magia del carnaval coyurquino en una jornada llena de color, tradición y emoción. Este jueves 12 de febrero a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal. Será una fiesta inolvidable con las mejores danzas y caguas de nuestra tierra. Informes e inscripciones en la Gerencia de Desarrollo Humano y Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Coyurqui.
6:57, mucha atención, vive la magia del carnaval y los sabores de nuestra tierra en Mara. Disfruta de un domingo diferente en nuestra histórica Plaza de Armas, frutas frescas directo del productor, platos típicos que deleitarán tu paladar, el poder natural de nuestras plantas medicinales, música, danza y toda la alegría en nuestros carnavales en el cuarto Festival Hortofrutícola, Gastronómico y Plantas Medicinales Mara 2026. 6 de la mañana con 58 minutos, vamos con los titulares en el plano regional. Desde Lima, el alcalde provincial de Abancay, junto a comparsas y personalidades de Apurímac, participaron del lanzamiento de la feria Más Cerca de Apurímac, un espacio que pone en valor nuestras raíces, tradiciones y el talento emprendedor de nuestra región, con la presencia del presidente de la República, la ministra de Comercio Exterior y Turismo y autoridades nacionales. 6:58. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas pretende realizar carnaval en el estadio Los Chancas. El regidor Oswaldo Silvera emplazó por sectores críticos tras decisiones del Consejo Municipal de Andahuaylas. Este sería una estrategia política para vacarlo y cerrarle el paso hacia la alcaldía provincial de Silvera en el caso de Abel Serna postule a la región. Y la heroica ciudad de Tacna fue sede del Campeonato Regional Sur Impar de Ajedrez, desarrollado del 28 de enero al 1 de febrero, evento que dio inicio oficial al Circuito Nacional de Competencias del año 2026 y que reunió a destacados talentos infantiles y juveniles del sur del país, con participación de las delegaciones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. En esta ocasión, Juan Eduardo Ramos Barriga, ajedrecista de 8 años y representante de Abancay, se coronó campeón regional Sur 2026. 7 de la mañana en punto, una persona fallecida y 4 heridos, entre ellos un menor de edad, dejó el desprendimiento de una roca que impactó contra un vehículo en el centro poblado Santa Rosa, distrito de Pacucha, en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, ha informado la Policía Nacional del Perú. Y atención, tragedia en Cusco. 3 obreros fallecen tras accidente en obra particular. Trabajadores de una construcción privada habrían caído junto a plataforma por razones que se investigan. La tarde del último lunes, 3 obreros de una construcción sufrieron un accidente de trabajo, quedando en muy mal estado. Con el pasar de las horas, los 3 perdieron la vida. 7 de la mañana en punto, monstruo que ultrajó y mató a su hija de 3 años recibe cadena perpetua en Cusco. Se trata de Mauro Palomino, de 40 años, fue hallado culpable por el delito de violación sexual de menor de edad y feminicidio agravado, luego de haber sido investigado y sentenciado a cadena perpetua por el abuso y posterior muerte de su hija de tan solo 3 años de edad. La madre de la menor también recibió condena efectiva por encubrir delito y proteger al varón. Y atención, anciano tocaba partes íntimas de niña de 12 años y la amenazaba con matar a sus padres. Pasará 11 años en la cárcel por el delito contra la libertad sexual. Pese a su avanzada edad, cometió el delito de violentar sexualmente a su sobrina de 12 años. El anciano realizaba tocamientos en sus partes íntimas desde el 2020, amenazando con matar a los padres de la menor, y las agresiones sexuales se prolongaron hasta el 2023, año en el que fue denunciado. Tenga mucho cuidado, por favor, padres de familia. Normalmente las personas que hacen este tipo de actos de violación sexual están ahí dentro del círculo familiar nada más. 7:2, más información. Derrumbes y huaicos afectan carretera, viviendas y centros de salud en la selva de Puno. Los derrumbes y huaicos que se registran tras varios días de lluvias persistentes afectaron a más de 10 viviendas en el centro poblado de Chacañeque. Dice, por lo que los damnificados piden ayuda a las autoridades. Y atención, el brujo se encuentra prófugo y Fiscalía aún no solicita requerimiento de detención preliminar. Diligencias policiales culminaron el 20 de enero recomendando de inmediato la detención preliminar judicial de Eddie Calderón Loaiza,
ante el peligro de fuga y obstaculización de la investigación. A la fecha se encuentra prófugo y con paradero desconocido. 7:2. Autoridades de Colquepata participaron del aniversario de coronación de la Virgen del Carmen, la Mamacha Carmen. Como hace 41 años, la Virgen del Carmen fue homenajeada y recibida con el sentido sonido de los pututos. El alcalde del distrito de Colquepata, ingeniero Américo Perca, se hizo presente en el aniversario de la coronación de la Virgen del Carmen de Paucartambo. Las autoridades, se comprometieron a preservar las tradiciones y costumbres que perennizarán y también las manifestaciones que trae la Mamacha del Carmen. Y 3 niños salvan la vida tras derrumbe de pared aledaña a obra ejecutada por la municipalidad de Abancay. Excavaciones y filtraciones de agua habrían debilitado base del muro de ladrillos y adobe de vivienda próxima a obra en la cuadra 4 del Jirón Chile. Niños jugaban en el patio cuando madre de familia minutos antes advirtió el desmoronamiento de pared. 7:3. Titulares en el plano nacional. Según la versión del ministro del Interior, dijo que Hiwu Xiodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Gerí. También aclaró que los presentes no solo fueron Xiwa Yang y Hiwu Xiodong, nombres brindados por el mandatario, sino que hubo un tercero el cual no logró identificar. Y por otra parte, la Fiscalía abre investigación por presuntas contrataciones irregulares de jóvenes tras visitar al presidente José Gerí. La fiscal provincial Roxana Espinosa Paucar tendrá a su cargo el desarrollo de esta investigación preliminar abierta por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado. Mientras tanto, a través de la cuenta oficial de X de la presidencia se publicaron 2 comunicados referidos a la investigación sobre un grupo de mujeres vinculados a José Gerí, quienes obtuvieron órdenes de servicio de hasta 11,000 soles. En el primer comunicado, uno de los puntos afirmaba que se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial. Sin embargo, ese comunicado fue retirado y reemplazado por uno nuevo en el que se elimina dicha frase. Y la Corte Suprema de Justicia rechazó definitivamente el pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte Segarra como parte de la investigación por presunta negociación incompatible y supuesto lavado de activos. Con este fallo se confirma la desestimación de 2 solicitudes de impedimento de salida del país presentados por la Fiscalía. ¿Te has dado cuenta que ya nadie habla de Dina Boluarte? Sí, ya se olvidaron, ¿no? Sí. Ahora están con el tema Gerí, el Chifa y el Chino. Pero se olvidaron ya de la señora Dina Boluarte, de las muertes que tiene encima por estas protestas. Bueno, en fin, el Perú olvida rápido, pues, ¿no? Sí. 7:6. Corte Suprema confirmó condena a juez que favoreció ilegalmente a Vladimir Cerrón durante un proceso penal. El Ministerio Público indicó que el magistrado Alain Salas emitió resoluciones judiciales manifiestamente contrarias a la ley, beneficiando al prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Y atención, la hija de Nicanor Boluarte trabajó como asistente de gerencia del empresario chino Xiwa Yang. La contratación de Claudia Boluarte Reategui por una empresa del empresario chino en 2022, cuando Dina Boluarte era vicepresidenta y ministra, suma un nuevo capítulo al escándalo político y comercial conocido como Chifa Gate, que también involucra reuniones no registradas entre Yang y el presidente José Gerí. 7:7. Poder Judicial evaluará el 6 de febrero pedido de Juan José Santibáñez para cerrar investigación por presunto tráfico de influencias. El Ministerio Público investiga al exministro del Interior por una presunta interferencia en su condición de abogado y como ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus clientes. Y atención, una balacera en bar clandestino del cercado de Lima deja como víctima mortal a un policía en actividad.
En imágenes de las cámaras de seguridad se ve el momento en el que suboficial de la Policía Nacional forcejea con una persona que le quita su pistola y le dispara a sangre fría. 7 de la mañana con 7 minutos. Titulares en el plano internacional. Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca tras meses de tensión y amenazas. El presidente colombiano propuso convertir a Guajira y América Latina en polos de energía renovables, reemplazando cultivos ilícitos y reactivando economías locales afectadas por la coca. Vamos con más titulares y España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, anunció la implementación de unas medidas para fiscalizar el control digital, entre las que se encuentra el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Creo que está bien, creo que está bien, sí. Por otra parte, el país de América Latina que apuesta por replicar el modelo Bukele, con una mega cárcel para frenar el crimen organizado, esta prisión que costó con una inversión de más de 50 millones de dólares, busca replicar el modelo de seguridad de El Salvador a través de la tecnología avanzada y gestión militar. En Ecuador se ubica la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. Bueno, y el caso Epstein está dando la vuelta al mundo, ¿no? Esta onda expansiva de los papeles de Epstein siguen salpicando a todos los personajes, y en este caso a la monarquía británica. Correos filtrados muestran cómo la ex duquesa de York, Sacha Ferguson, pedía dinero a Epstein para pagar su renta y le expresaba su amor y gratitud años después de su primera condena. Bueno, ya han salido un montón de personajes del mundo. Hay un ¿no? peruano. El economista. Está el que era candidato a la presidencia de la República. Este economista. El que no comió el chanchito. No. Pero está también él. ¿También? Sí, está también él. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama el que no comió el chancho. De la Lampa, pues, sí. ¿no? Él mismo, ese mismo. Bueno, él también está involucrado en los papeles de Epstein. Está Donald Trump, está el mismo Elon Musk, bueno, varios personajes, ¿eh? Perfecto, 7:10, vamos con más información, amigos oyentes, en el plano deportivo. Siete con 10, Alianza Lima llegó a Paraguay para enfrentar a 2 de mayo por Copa Libertadores con las maletas cargadas de ilusión. Llegó el plantel de Alianza Lima a Paraguay de cara al partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el estadio Río Parapiti de la ciudad de Pedro Juan Caballero de Paraguay desde las 7:30 de la noche, hora peruana. ¿Barnechea? Gustavo Barrenechea. ¿Alfredo Barnechea? Alfredo Barrenechea. Sí, ¿no? Pues, ¿Estamos bien? Bueno, él también está involucrado ahí en los casos de Epstein, han salido en los papelitos. Es bueno ejercitar la memoria. Vamos con más titulares en el plano deportivo. Universitario habría rechazado el fichaje de William Carvalho, ex compañero de Cristiano Ronaldo en Portugal. Dijeron que no. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el portugués quiso venir a Universitario y estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico. Sin embargo, el club no lo tenía entre sus planes. ¿Cómo es, no? La memoria en cierto momento te falla. Pero también Hernando de Soto, este economista, ¿se acuerda, no? Sí, Hernando de Soto también está ahí en la lista de los papeles de Epstein. Él es entonces, ¿no? Él es Hernando de Soto. Sí, Hernando de Soto. Sí, Hernando de Soto. Sí, él. Sí, pues él está ahí en esa lista. Bueno, ¿qué más tenemos en el plano deportivo? Falleció mamá de Pedro Galese, ¿no? El día de ayer se abordó esta información en la pichanga de Surfui. Deportivo Cali expresó sus condolencias al portero de la selección peruana a través de un comunicado. Deportivo Cali confirmó el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre del arquero de la selección peruana.
Bueno, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Willaricui. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridades declaramos zona de emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacanta, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demandos. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre han atendido, y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Folclórica. Fomentación folclorista, costumbrista, región insmanta, las comunidades altoandinas, ninguna manda, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 15 minutos, estamos en el informativo Willaricui a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada, a través de Radio Guaira, estamos también a través de Radio Poder Chasqui. Amigos oyentes, lo que le hemos manifestado al inicio del informativo Willaricui, mucha atención, talentos de cobre local 2026, oportunidad para aquellos chicos que han egresado en el año 2024 y 2025, ya sean de carreras técnicas o carreras universitarias, y puedan desarrollar sus prácticas profesionales dentro de la empresa minera Las Bambas. Ya estamos en comunicación telefónica con una de las funcionarias de la empresa minera Las Bambas. Nos referimos a Katia Maineto de Recursos Humanos para justamente ampliar esta información. Katia, muy buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Katia, gracias por la invitación y sobre todo por el espacio. A ti las gracias por aceptarnos la entrevista. Katia, coméntanos sobre Talentos de Cobre Local 2026. Sí, a ver, les comento un poquito. Efectivamente, nosotros ya venimos realizando esta convocatoria, no es el primer año que se realiza la convocatoria, ya venimos realizándolo varios años, ya iniciamos efectivamente a inicios del mes de enero, lo que fue la convocatoria para Talentos de Cobre 2026. La convocatoria termina este 15 de febrero, todavía tenemos chance de poder postular. Efectivamente, como mencionaba, es para personas que hayan egresado de carreras universitarias o carreras técnicas. Tenemos, en este caso, vacantes para ambos tipos de carrera. Y como mencionabas, también tienen que ser egresados del 2024 o 2025. Una consulta que suele surgir bastante entre los chicos es: ¿cuál es la fecha que vale? ¿Si la fecha de mi egreso o la fecha en la que obtuve, por ejemplo, mi bachiller? Es importante que los chicos se guíen de lo que sería la fecha de egresado. ¿De acuerdo? Esta información nosotros la podemos validar en SUNEDU y con esto nosotros validamos efectivamente que se cumpla el requisito. Lamentablemente es un requisito legal, no es un tema netamente de la empresa, así que sí les vamos a pedir, por favor, en este caso, que tampoco se encuentren en un proceso de titulación ni que se encuentren ya titulados, porque con eso ya quedarían descalificados, y obviamente que no hayan realizado prácticas profesionales anteriormente, ya que nuestro programa tiene una duración de 1 año, así que es importante que podamos contar con esa disponibilidad de realizar prácticas por 1 año. Algunos puntos que me gustaría resaltar es que tenemos que presentar nuestro expediente en el Centro de Empleabilidad en Chalhuahuacho, tienen ya que estar inscritos
en este caso todas aquellas personas en el set. Y bueno, en este caso obviamente las prácticas se realizarían dentro del campamento de Las Bambas, es decir, tienen que tener disponibilidad para poder trabajar en régimen, en este caso de 10x10 a más de, 4.000 metros sobre el nivel del mar, completar su ficha de inscripción dentro de nuestro centro de empleabilidad, contar con su constancia de egresado, su copia de DNI, la carta de presentación de la universidad o instituto de procedencia, en este caso, donde también mencionen de que tienen disponibilidad para poder realizar prácticas por 12 meses, su currículum no documentado y, en este caso, su certificado de comunidad actualizado. Esos serían los requisitos, como mencionábamos. Igual hemos colgado algunos flyers ya dentro de algunas comunidades, venimos haciéndole propaganda también por aquí. En verdad, tenemos bastante apertura a nivel de carreras, obviamente que tengan sentido dentro de lo que sería un campamento como tal de minería, así que nada, en verdad los esperamos, contamos con su participación, esperamos poder tener muy buena acogida este año. El año pasado hemos tenido muy buena acogida, tuvimos casi 150 personas que postularon al programa, esperamos que este año superemos esa cantidad, así que los invito nuevamente, termina la convocatoria este 15 de febrero, por favor tomemos en consideración la fecha para que no perdamos esta oportunidad. Correcto, importante información, Katia, con respecto a esta nueva fase de talentos de cobre local. Ya has indicado todos los requisitos, así que alentar a todos los jóvenes a que puedan postular, a que puedan participar de esta convocatoria y realicen o puedan realizar sus prácticas en la empresa minera Las Bambas. Si desean mayor información, Katia, pueden acercarse, entendemos, al Centro de Empleabilidad y Desarrollo, ¿correcto? Sí, correcto. Justamente el Centro de Empleabilidad está para poder apoyarlos en cuanto a cualquier duda, cualquier documento que por ahí tengan alguna consulta o que tengan pendiente. Podemos absolver cualquier consulta a través del Centro de Empleabilidad. Los invitamos igual a participar. Nosotros, a todas aquellas personas que postulen, les vamos a ayudar a prepararse justamente para las evaluaciones. Vamos a preparar ya un calendario que vamos a estar comunicando durante la próxima semana, donde vamos a hacer un refuerzo de las evaluaciones, de posibles evaluaciones que podrían tener durante el proceso como tal de evaluación. Así que nada, en verdad contamos con la acogida y el soporte en este caso de todos los chicos. Perfecto, te agradecemos por toda la información y una vez más alentamos a todos los chicos a que puedan postular a las diferentes carreras que está ofreciendo en esta oportunidad la empresa minera Las Bambas y también invitarlos a que se acerquen al Centro de Empleabilidad y Desarrollo para mayor información, para que los puedan orientar también de manera correcta. Quizá también los pueden preparar ahí para las entrevistas que seguramente se van a dar con la postulación del mismo. Katia, te agradecemos por este informe. No, a ustedes, Javier, Gonzalo. Muy buen día. Gracias por el espacio nuevamente. Buenos días. 7 de la mañana con 19 minutos, ahí está la información. Y un poquito para ampliar, ¿no? Por ejemplo, carreras técnicas. Les menciono algunas de las carreras técnicas que pueden desarrollar sus prácticas profesionales dentro de la empresa minera Las Bambas en este programa denominado Talentos de Cobre Local. Por ejemplo, está Administración de Empresas, Analista Químico, Artes Gráficos y Diseño, Electromecánica, Explotación Minera, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Mantenimiento, Mecánica de Maquinaria Pesada, Mecánica de Producción, Metal Mecánica. También está la carrera técnica de técnico industrial, técnico en control ambiental, técnico en gestión ambiental, técnico en laboratorio ambiental, técnico en monitoreo ambiental, técnico químico, técnico en sistemas de información, también tecnología de información, técnico forestal, agrícola y también topografía. Dentro de las carreras universitarias tenemos muchos más. Por ejemplo, administración, antropología, biología, comunicaciones, economía, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electrónica, forestal, ingeniería geológica, ingeniería también geotécnica, industrial, mecánica eléctrica, metalúrgica, ingeniería de minas, ingeniería de sistema, ingeniería química, trabajo social, entre otros. Mayor información a este número celular 982-015-786. Lo repito, 982-015-786. Muy bien, 7 de la mañana con 22 minutos. Más temprano estuvimos hablando sobre este importante convenio con la Universidad Continental.
Estamos ya enlazados vía telefónica con el director de la UGEL Cotabambas. Estamos hablando del profesor Omar Cárdenas, que seguramente nos va a dar mayores detalles sobre esta firma de convenio. Profesor Omar, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días a todos los que están dirigiendo este espacio noticioso de esta prestigiosa emisora Radio Surjuy. Un saludo muy cordial a todos los radioyentes de esta emisora. Como han podido en este caso mencionar, la Universidad Continental y la UGEL Cotabambas, este viernes 30 de enero, firmaron un convenio marco de colaboración interinstitucional en beneficio de todos los trabajadores en educación que dependen o tienen un vínculo laboral con la UGEL Cotabambas. Van a tener beneficios en relación a las pensiones hasta en un 35% de descuento, y no solamente en este caso van a ser beneficiarios los trabajadores, sino sus familiares directos, cónyuge e hijos. Entonces, este convenio tiene esta oportunidad, la cual ponemos en conocimiento a la población educativa para que aprovechemos y sigamos desarrollándonos profesionalmente. Perfecto. Profesor Omar, en todo caso, esta es una gran posibilidad para los hijos de los maestros de la provincia de Cotabambas. 35% de descuento. ¿Cómo un maestro o el hijo de un maestro puede acceder a este beneficio? Es necesario precisar que no solamente los maestros pueden ser beneficiarios. En lo que es la UGEL Cotabambas tenemos trabajadores administrativos y de servicio, tanto de la sede institucional como en cada una de las instituciones educativas, que no necesariamente son profesores, pero tienen un vínculo laboral. En ese sentido, o sea, es el valor agregado que tiene esta firma de convenio, que basta que yo tenga un vínculo laboral, no necesariamente ser nombrado, pueda yo acceder a este beneficio. Muchos, incluso el día que hemos estado en la firma de convenio, se han acercado maestros, algunos otros trabajadores, donde dicen, mis hijos ya están estudiando en la Continental, ¿se pueden acoger a este beneficio? Así es, sí se pueden acoger a este beneficio, como les digo, hasta un 35% a los que en este caso están estudiando una carrera relacionada a educación, sea de pregrado o posgrado, y así progresivamente las otras carreras también tienen sus beneficios de descuentos. Bueno, excelente noticia, profesor Omar. Seguramente muchos docentes van a aprovechar este beneficio, este descuento del 35%, y también alentar a los hijos, ¿no? A los familiares, a los hijos, a que también se puedan sumar a este descuento que está ofreciendo la Universidad Continental en esta firma que han tenido, que han sostenido esta firma de convenio, donde se les ofrece el 35% para estudios en pre y posgrado. Ojo, recalcar, como usted lo dijo, profesor Omar, esto es para los docentes y también incluso para los hijos que se pueden acoger a este beneficio, ¿correcto? Así es, como les decía, es para los docentes, pero también para nuestros trabajadores administrativos. Tenemos personales de servicio, oficinistas, auxiliares, vigilantes, que muchas veces ellos no han podido, en este caso, tenido la oportunidad de completar ellos mismos sus estudios y también de repente brindarles este servicio a ellos también, que hacen un trabajo educativo, que ellos contribuyen por la educación. Entonces el beneficio es para todos los trabajadores que están en la sede y en las instituciones educativas de la provincia de Cotabambas. Perfecto, profesor. Bueno, importante información la que nos brinda hoy. Nosotros desde aquí, desde este medio de comunicación, vamos a estar reiterando esta información durante toda la semana para que más trabajadores, más docentes y más familiares puedan sumarse a obtener este descuento del 35% en la Universidad Continental, producto pues de esta firma del convenio. Profesor Omar, si algún oyente necesita más información, necesita quizá saber a qué carreras o a qué unidades de posgrado puede acceder, ¿dónde podría comunicarse? ¿Dónde podría recibir más información? Está publicado en las redes sociales oficiales de la UGEL Cotabambas el flyer, donde en este caso está el número de contacto. En este caso es de la asesora educativa, la licenciada Xiomara Puma, quien da, incluso en los días anteriores ha estado en la sede institucional brindando información personalizada. Lo mismo lo va a hacer
en este caso mediante esta comunicación telefónica, hasta incluso pueden participar cualquier poblador de la provincia de Cotabambas en solicitar la información y los beneficios que tiene esta universidad. Incluso hay becas para estudiantes de excelencia, a estudiantes que tienen de repente problemas económicos. Hay en este caso una atención social que está brindando esta universidad, y gracias a la firma de este convenio, que he tenido la suerte de conocer a la rectora de esta universidad, que es la doctora Cristina, tiene una predisposición de colaborar a nuestra provincia de Cotabambas. Lamentablemente todavía seguimos entre los últimos, somos los últimos en este caso, en rendimiento académico. Todavía estamos en esa situación, sobre todo en secundaria, por eso tenemos muy pocos estudiantes que ingresan a las universidades estatales. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad de la educación privada que nos brinda este tipo de beneficios? Perfecto, profesor. Bueno, la información está ahí. Ustedes van a poder iniciar una carrera profesional o también convalidar estudios previos estudiando en la modalidad 100% a distancia con este convenio de cooperación entre la Universidad Continental y la UGEL Cotabambas. Acá tenemos un número telefónico, profesor Omar, que nos vamos a tomar la licencia de brindarlo a la ciudadanía. Es el 933-58-6293. La señorita Xiomara Puma les va a poder dar mayor información sobre este convenio, a qué carreras pueden acceder, la modalidad de pago. Recuerden que se estaba ofreciendo el 35% de descuento. Repetimos el número de la señorita Xiomara Puma, es el 933-58-6293. Profesor Omar, le agradecemos por este informe. Muchísimas gracias por estar trabajando de forma conjunta con las diferentes instituciones por el bienestar, pues, de los docentes, de los estudiantes, de los familiares, y así puedan llegar a este tipo de descuentos que seguramente muchos de ellos van a poder aprovechar. Sí, agradecer en este caso, de todas maneras, por la predisposición de la emisora en difundir este tipo de acontecimientos y de oportunidades. Aprovecho este espacio también para recordarles que en Chalhuahuacho este lunes 9 de febrero tenemos en este caso la reunión multisectorial, donde vamos a poder en este caso analizar y hacer un balance educativo y asumir compromisos para que este año 2026 y los venideros se puedan seguir mejorando, aprovechando este tipo de oportunidades y también asumiendo compromisos del rol que estamos asumiendo como representantes sociales, autoridades y en este caso también la empresa privada. Entonces reiteramos nuevamente la invitación para este 9 de febrero, que es a las 8 de la mañana en la institución educativa Gran Amauta. Esperamos que estén todos, por favor. Listo, profesor. Le agradecemos. Que tenga un excelente día. Tupananchizcano. Tupananchizcano. Muy bien, 7 de la mañana con 30 minutos. En todo caso, información positiva para los maestros, los hijos de maestros y también trabajadores de la UGEL Cotabambas. Convenio de cooperación entre Universidad Continental y la UGEL Cotabambas. Bueno, podrás iniciar una carrera profesional o convalidar tus estudios previos estudiando en la modalidad 100% a distancia. Los informes, reiteramos este número de la señorita Xiomara Puma al 933-58-6293. Este es un convenio que se ha firmado entre la Universidad Continental y la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas. Bueno, al respecto también desde la UGEL, amigos oyentes, comunicado, procedimiento de contratación docente 2026, etapa 1, renovación de contrato de educación básica y ETP. Se comunica a los docentes y directores de que se ha publicado la relación de profesores a quienes se les renovará el contrato, así como la relación de quienes, pese a cumplir los requisitos, no cuentan con el plazo disponible conforme a cronograma de procedimientos de contratación docente 2026. Asimismo, se recuerda que los docentes con renovación que deberán presentar los anexos número 1, 8, 9, 10, 11 y 12 ante la UGEL Cotabambas de manera presencial por mesa de partes del 4 al 5 de febrero de 2026. Se exhorta a revisar la relación en el enlace adjunto y cumplir oportunamente con las presentaciones de los documentos requeridos. Atentamente, la Oficina de Recursos Humanos de la UGEL Cotabambas.
Muy bien, 7 de la mañana con 32 minutos aquí en el informativo Willaricui. Bueno, muchas veces nosotros hemos hablado sobre canon minero, sobre regalías contractuales, en qué se utilizan estos impuestos, ¿no?, que da la empresa minera. Y justamente a raíz de eso también vamos a conversar en estos momentos con el economista Fernando Romero. Él es socio consultor del Instituto de Cultura Ciudadana y va a hablar justamente sobre esto, que es importantísimo, la calidad en el gasto público, ¿no? El impacto que debería generar el gasto público que deberían ejercer nuestras autoridades, sobre todo aquí en la provincia de Cochabamba. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias. Para mí es una satisfacción estar en Radio Surfo en el informativo Willaricui, justamente para abordar el tema que tú has comentado, la calidad del gasto público. ¿Sí? Sí, bueno, es importante, Fernando, de alguna manera que la gente entienda, ¿no? ¿Qué significa o a qué se refiere la calidad en el gasto público, por favor, para que nos puedas explicar? Gracias, brevemente. De manera cotidiana vamos escuchando en los medios, inclusive a nivel de ministros o presidentes de la República, qué sé yo, que la ejecución del gasto de inversión en un gobierno regional o en cualquier municipio alcanzó al 60, al 70, al 95%, ¿no? Nos preocupamos en cuánto dinero hemos gastado respecto a nuestro presupuesto total. Eso no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no de suficiencia. Por ejemplo, me voy al caso de Apurímac y Cusco, porque Radio Surfo tiene influencia en ambas zonas. El año 2025, por ejemplo, Apurímac en gobiernos locales tuvo un presupuesto para inversión de 1.109 millones de soles en municipios. Y en gobierno regional hubo 529 millones. En el caso del gobierno regional Cusco fue 1.000 millones y en gobiernos locales, todo el departamento de Cusco, 3.000 millones de soles redondeando. ¿No es cierto? Entonces son recursos realmente importantes que año tras año, en los últimos 10, 15, 20 años, se viene asignando a los gobiernos regionales y locales a nivel nacional y en este caso Apurímac y Cusco. De ellos, los recursos determinados, es decir, por lo que tú has expresado muy bien, lo que es canon minero, regalías, pues tienen una participación sustancial, ¿no es cierto? Entonces, el tema es cómo cuidamos que estos recursos impacten realmente en el bienestar, en la calidad de vida, en el cumplimiento de los derechos humanos de la población objetivo, es decir, de todos los ciudadanos, ¿ya? En este caso de Cusco y Apurímac. ¿Cómo medimos el impacto, Gonzalo? Hay varios indicadores globales ya, ¿no? Por ejemplo, tenemos el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano se considera como un índice sintético porque sintetiza, nos resume 3 variables importantes en el desarrollo de la persona. Y este es un índice desarrollado en los años 90 en Naciones Unidas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entonces sacó el primer informe de desarrollo humano y estuvo la primera versión de IDH donde se junta salud, educación y producción, la generación de ingresos. En el caso de Apurímac, hacia el año 2024, el IDH es de 0.5752. ¿Qué consiste eso? El índice de desarrollo humano va de 0 a 1. De 0 a 1. Entonces, estamos en el caso de Apurímac y en el caso de Cusco también, 0.5752 para Apurímac y 0.5997 para Cusco, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema que, como dije hace un rato, nos resume estos 3 indicadores. Debemos estar pues en un 0.8, 0.9, estamos a mitad de tabla, ¿no? Y un poco para ver el tema del ranking, este es al 2024, IDH 2024, la mejor ubicación de Apurímac estuvo en el puesto 163, ¿ya? Estamos hablando de gobiernos municipales, ¿no? Distritales y provinciales, son a nivel nacional como 1890 o algo por ahí de municipios distritales y provinciales. Bueno, Apurímac ha logrado la mejor ubicación en el puesto 163. La peor ubicación el peor distrito está en el puesto 1779. En el caso de Cusco, la mejor ubicación está en el 32 y la peor está en 1783, más abajo que Apurímac.
Es de suponer que el puesto 163 debe estar pues la capital Abancay, ¿no? El distrito capital de Apurímac, Abancay. Y en el caso del puesto 32 debe estar el distrito capital de Cusco, ¿no? Pero este tema tenemos que verlo desde varias perspectivas. Si bien es cierto, el IDH nos resume salud, indicadores en salud, indicadores en educación y producción, como vamos a verlo en un momento, esto también hay que analizarlo desde la perspectiva de lo que se conoce también a nivel mundial y también desde Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Estos fueron planteados el año 2015 y plantearon metas, son 17 objetivos y unas 160, 170 metas hacia el año 2030. ¿Y qué contienen estos ODS? En donde también se miden los impactos de los importantes recursos que hemos comentado al inicio, Gonzalo. Primero, el primer objetivo de desarrollo sostenible a nivel mundial, y Perú es firmante de estos ODS, es fin de la pobreza. Ojo, no se está diciendo reducción de la pobreza, ¿no? Se dice fin de la pobreza. Sin embargo, en Perú el tema de la pobreza pues sigue, es un tema latente. Está en el discurso político, es cierto, pero en la praxis estamos hablando ahorita de un nivel de pobreza absoluta del 30% a nivel nacional. Si yo me voy a nivel de departamentos, este porcentaje en algunos casos disminuirá, podría ser el caso de Arequipa, Ica, y en algunos aumentará, podría ser el caso de Apurímac y Cusco. El tema de hambre cero es el segundo objetivo de desarrollo sostenible, hambre cero, o sea, no debe haber hambre, porque es un tema que va contra la dignidad humana. Y en el asunto estamos en graves situaciones. Tú sabes que hay un informe de la FAO en donde califica a Perú como uno de los países, o si no el país de mayor riesgo alimentario, inseguridad alimentaria a nivel de Latinoamérica. Tenemos más o menos como el 40% o alrededor por ahí de la población en Perú que se encuentra en inseguridad alimentaria, riesgo de inseguridad alimentaria. Y así el siguiente objetivo es salud y bienestar, y el subsiguiente es educación de calidad. Como estamos viendo, los 4 primeros ODS se enmarcan totalmente en el tema de salud y educación. Ya para ir cerrando, porque tenemos pocos minutos, iremos cada miércoles avanzando y profundizando. Cuando decimos, oye, sí, pero en salud, ¿y cómo es que estamos? Cojo solamente un indicador. Hay muchos, ¿no? Médicos por cada 10.000 habitantes, en fin. Pero yo solamente me voy al tema siguiente: desnutrición crónica infantil. Es decir, la situación de talla, peso de un menor, un niño, una niña menor de 5 años que no cumple con los parámetros internacionales calificados por la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Apurímac decimos que el 16.8% de los menores de 5 años, niños y niñas, han calificado como desnutridos crónicos infantiles al año 2025. Es dato oficial del Estado peruano. Y en el caso de Cusco, el 14.3%. Esto es grave, porque los niños y niñas menores de 5 años que han calificado como desnutridos crónicos infantiles, su nivel de cognición, su calidad de salud y su capacidad de producción, generación de ingresos, en lo que le reste de vida, además que su esperanza de vida ha reducido, es bastante limitado. Otro indicador, me voy al tema educación, cojo la evaluación muestral del año 2022, que no ha variado mucho en estos 3 años. Comprensión lectora, matemática y ciencias y tecnologías para el segundo de secundaria, o sea, 3 años antes de salir ya del colegio hacia una formación superior, técnica universitaria, o en todo caso al mercado laboral. ¿Qué encuentro? En el caso de Apurímac, por ejemplo, en comprensión lectora a nivel satisfactorio, o sea que entienden lo que leen de manera satisfactoria, 12.2%. 12.2%. O sea, de cada 10 jóvenes, adolescentes de segundo de secundaria, de cada 10, 1 entiende lo que lee. Y en el tema de razonamiento matemático estamos en lo mismo, 9.8%. O sea, 1 de cada 10 de segundo de secundaria tiene un razonamiento matemático satisfactorio. En el caso de Cusco es algo mejor. De cada 10, 2 entienden lo que leen, y de cada 10, 1
razona la matemática para su edad. Y están a 3 años de salir del colegio para formación superior. Entonces, ese es el tema, Gonzalo. Algo está sucediendo, algo estamos haciendo mal, porque cuando me pongo a revisar a nivel de gobiernos locales, por ejemplo, qué se tiene en temas de programas presupuestales, el primero que encuentro es, por ejemplo, hablamos de seguridad alimentaria, está el aprovechamiento de recursos hídricos para el uso agrario, hay 171 millones de soles en Apurímac. Y en Cusco tenemos, para coger otro, por ejemplo, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, tema rural para Cusco, hay a nivel de gobiernos locales 347 millones de soles, ¿no? En el caso de Apurímac, en ese mismo tema de saneamiento rural, 122 millones, y así vamos avanzando y encuentro varios millones para programas presupuestales de importancia, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con la actividad productiva, fundamentalmente agraria, ¿no? Gonzalo, hasta ahí podemos avanzar para tus preguntas, por favor. Correcto, bueno, importante información la que nos brindas en esta mañana, y es interesante también que la gente conozca un poquito más acerca de este tema, de la calidad en el gasto público, y también de repente tú, Fernando, como experto, podrías mencionarnos, orientarnos qué mecanismos tiene, por ejemplo, la ciudadanía para exigir una buena calidad en el gasto público, ¿no? ¿A dónde pueden dirigirse o qué es lo que podrían hacer para exigir esta buena calidad? El tema que tocas es de suma importancia, Gonzalo. Estás hablando de cultura ciudadana. El tomar conciencia del empoderarse de lo que significa ser ciudadano, el ejercicio de la ciudadanía, que como estamos en un año electoral, la reducimos, somos reduccionistas al tema del proceso mismo electoral el día de las elecciones, ¿no es cierto? Pero no es así. El ejercicio de ciudadanía es una constante que debe darse a lo largo del año y en poblaciones de todas las edades. Pero esto no surge de la noche a la mañana. Pero bueno, vamos a ir por partes. Tenemos dentro de la estructura del gobierno regional los consejos de coordinación regional. Y dentro de los gobiernos locales tenemos los consejos de coordinación local, sea provincial o sea distrital. Asimismo tenemos diversos consejos sectoriales, ¿no? El Consejo Regional de Salud, que va cambiando de nombres. También tenemos otro Consejo Regional de Coordinación en el tema de educación, otro Consejo Regional en el tema del trabajo. En fin, hay varios espacios en donde la ciudadanía organizada tranquilamente puede participar. Está la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, por ejemplo, en todos los departamentos. Hay una coordinación regional. También ahí debiera participar la ciudadanía. Y por otro lado también está en el tema de la vigilancia de la ciudadanía, ese ejercicio que está establecido en la norma para vigilar y ver cómo es que se ejecuta el tema de las veredas, el tema de la pista, el tema de la carretera, el tema del centro educativo, el tema del centro de salud y todo ello, ¿no? Pero esto es una cultura y esto no nace de la noche a la mañana. Este tema de cultura ciudadana, participación ciudadana, como una constante, debe comenzar a formarse a nivel escolar, a nivel de primaria, de secundaria, esa concienciación de lo que significa la ciudadanía, ¿no? En mi época había el curso de educación cívica, hoy día ese curso no existe. Había en mi época el curso de filosofía, ese curso hoy día no existe. Entonces, pero a nivel de la SUGEL y de las gerencias o direcciones regionales de educación, hay un porcentaje, creo que es el 40%, en donde la Dirección de Educación tiene la libertad para poder plantear temas que correspondan para una mejor formación de la población, ¿no? Ahí sería. Perfecto, bueno, perfecto. Y bueno, el tiempo nos gana, pero por último nos gustaría también que nos comentes acerca de qué ejes son fundamentales en nuestro país, como comprendemos, un país en vía de desarrollo, pero qué eje es fundamental en el cual se debería ver invertido el gasto público, ¿no? De repente hay algunos que son más importantes que otros para poder salir de la condición en la que actualmente nos encontramos. Gonzalo, en un país como el nuestro todo es importante. Todo es importante, pero dentro de esa importancia hay que repriorizar
y diría justamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Educación. ¿Qué pasa? Revisando, tú sabes que cada 2-3 años sacan esta evaluación de estudiantes a nivel internacional, PISA. La última fue el año 2022, me parece, lo revisé. Hice un artículo que lo tienen ustedes, en donde en el tema de, nuevamente, matemáticas, lectura y ciencias, estamos en el nivel 1. Son varios niveles, ¿ya? Son como 7 niveles. Nos encontramos, es mundial, ¿ah? O sea, son como 150 países ahí. Estamos en el nivel 1, o sea, estamos en el más bajo. El mejor está arriba, el nivel 7, 8, una cosa así. No estamos en el nivel 1. ¿Qué significa esto? El nivel 2 dice, más o menos lo que recuerdo, que es el nivel en donde el estudiante tiene el conocimiento y las capacidades y las habilidades suficientes que le permitirá avanzar en la vida en condiciones mínimamente aceptables, ¿ya? El nivel 2. El nivel 1, ¿qué es? Estamos debajo de eso, ¿eh? El nivel 1 dice, la población calificada en este nivel está apta solamente para resolver problemas sencillos, razonamientos simples, ¿no? Problemas elementales en la vida. Y es totalmente coherente con lo que acabo de leer en cuanto a la capacidad de comprensión lectora, de razonamiento matemático, solamente cogiendo Apurímac y Cusco, ¿no? Esa es nuestra realidad, Gonzalo. Necesitamos un replanteo en el sistema educativo. Nos encontramos en una trampa de subdesarrollo, ¿no es cierto? En donde no podemos avanzar, no podemos, es imposible. Y lo único que nos va a sacar adelante es el conocimiento, lo que tengamos acá arriba. No olvidemos de que estamos en una época bastante compleja, en donde la tecnología de información, la inteligencia artificial, recién está comenzando a tomar impulso. En 5 años esto va a ser, ya se está hablando de carreras que ya no van a existir en 5 años. Por otro lado, si se suma a esto el tema de la computación cuántica, que es otro tema de hardware, software bastante, que está desarrollándose a velocidad, en 5 o 10 años se juntan las dos y no sé qué va a ser de un país como el nuestro, qué va a ser de Apurímac, qué va a ser de Cusco. Educación es el tema. Correcto, bueno, importante. Desde aquí también, desde la provincia de Cotabamba, Minera Las Bambas viene invirtiendo muchísimo en lo que es educación. El Estado también debería aplicar esa misma metodología, porque bueno, invertir en educación hoy día es invertir seguramente en el mañana, ¿no? En el futuro de nuestra sociedad. Te agradecemos, Fernando, por este enlace, por esta conversación y por toda esta información que nos has brindado sobre la calidad en el gasto público, y ojalá que esta charla llegue también, por supuesto, a nuestras autoridades, a los alcaldes distritales, a los gobernadores regionales, para que empiecen a aplicar una buena calidad en el gasto público, un gasto que genere pues un impacto positivo en la sociedad. Fernando, estaremos contigo nuevamente en una próxima oportunidad. Gonzalo, muchas gracias por tu invitación. Para mí es grato estar con ustedes. Gracias por todo. Día. Perfecto. Fernando es economista con maestría en procesos sociales y políticas económicas. Es socio consultor del Instituto de Cultura Ciudadana SAC y a partir del día de hoy nos va a ir acompañando en este espacio económico, porque es importante tener un especialista en economía que nos hable de estos temas, ¿no? Que son muy importantes fundamentalmente para el desarrollo de los distritos, de las comunidades, ¿no? Calidad en gasto público, y seguramente en los siguientes programas también vamos a seguir hablando sobre el tema de canon minero, regalías mineras. ¿Qué es lo que está faltando para lograr el impacto de calidad de estos recursos? Porque lo he dicho, lo hemos manifestado, dinero hay, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que está faltando para lograr el impacto de calidad de estos recursos? Porque la idea es que estos recursos, que este dinero se utilice de forma adecuada y que llegue realmente en beneficio de la población, es decir, de las comunidades campesinas. Entonces, vamos en los siguientes programas a seguir conversando con Fernando Romero. Vuelvo a decirles, él es economista con maestría en procesos sociales y políticas económicas, y lógicamente conversar con un especialista definitivamente va a ampliar más nuestro panorama. Son las 7 de la mañana con 50.
Hola, ahora sí. Estamos enlazados con Miguel Ángel Bravo desde la Municipalidad Distrital de Mara. Tiene información importantísima, sobre todo ahora en este mes de febrero, que es mes de los carnavales. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, amigos de Radio Surfo y amigos del informativo Willaricui. Reciban un cordial saludo por parte del distrito de Mara el día de hoy, febrero, mes de los carnavales, donde en nuestro distrito también se van a desarrollar diferentes actividades. La más próxima es el día de mañana, jueves compadres. Aquí en nuestro distrito de Mara tenemos el Tupay Compadres en el sector de Cochapata, donde vamos a tener concursos de hashuas, también vamos a tener el festival hípico, la carrera de caballos y el concurso de los platos típicos, en este caso del timpu característico de nuestro distrito. Esa actividad, amigos de Radio Surfo, y vamos a llevar el día de mañana, el Tupay Compadres, en el sector de Cochapata. Como ya le he mencionado, vamos a tener el concurso de hashuas, ahí nuestros cánticos, nuestra bonita música del distrito de Mara va a estar haciendo gala en este concurso de hashuas. De la misma manera, nuestra carrera de caballos, el festival hípico que se va a tener el día de mañana, que se va a estar realizando en el sector de Cochapata. Y asimismo, el concurso del rico timpu, esta comida, este plato típico que se suele preparar en el mes de los carnavales, amigos de Radio Surfo. Perfecto, en todo caso ya prácticamente todo listo para lo que viene a ser esta celebración muy tradicional, muy conocida en el sur del país y lógicamente aquí en nuestra provincia de Cotabambas, el Día de Compadres. Bueno, Miguel, presumo que ya algunas personalidades, ya las comadres estarán identificando para lo que viene a ser los compadres. Así es. El día de ayer justamente se estaban reuniendo ya las comadres para ver cuál va a ser la personalidad de este año al cual van a tener que hacer, ¿no? Con esta costumbre que se tiene año tras año en los compadres y también en las comadres. Perfecto, en todo caso, ojalá mañana también, Miguel Ángel, podamos entrar en contacto para que nos puedas dar un despachito en relación a qué personas y a quiénes hicieron, bueno, este hecho de hacer, bueno, los famosos muñecos, ¿no? El tema de los compadres. Así es, y en muchos lugares también se realiza, ¿no? El concurso de estos muñecos. Este año, lamentablemente, en nuestro distrito no lo estamos realizando, pero el día de mañana les vamos a informar sobre a quiénes. De repente va a estar nuestro señor alcalde, nuestros señores regidores, o quién sabe, nuestros señores gerentes de la municipalidad van a estar ahí realizados en muñecos el día de mañana, que es el jueves de compadres. Perfecto. Miguel Ángel, te agradecemos y lógicamente el día de mañana también estaremos muy atentos a tu comunicación telefónica para que también la población pueda conocer de estas actividades tradicionales que se desarrollan dentro del distrito de Mara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Siete de la mañana con 56 minutos, se viene compadres, un saludo para el compadre Richard Valencia, me dice que estamos a través de Radio Guaira, en el distrito de Cotabambas, a través de Radio Poder Chasqui, mañana día de compadres, concurso de muñecos en el distrito de Coyllurqui, concurso de muñecos, elaboración de muñecos, comadre con H pakarin huacay con cacoriki, coyayta, maris tariki huacay con caco. Bueno, desde la UGEL Cotabambas nos comparten información en relación a esta reunión multisectorial de autoridades distritales que se va a desarrollar el día 9, 10 y 11 de febrero. En el distrito de Chalhuahuacho, lunes 9 de febrero, 8 de la mañana, en la institución educativa Gran Amauta. Le agradecemos al director de la UGEL Cotabambas.
Vamos hasta Tambobamba. Nos vamos hasta Tambobamba, estamos ya con el profesor Aquiles Abarca. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Mis queridos amigos, muy buenos días. Bueno, pues un saludo muy afectuoso desde la capital de nuestros paisanos, para todos los amigos quienes trabajan en Radio Surfo y Las Bambas. Así es, acá pues en Tambobamba, bueno, los exalumnos, los padres de familia, el pueblo en conjunto, nos encontramos pues bueno ya aliviados, contentos, al enterarnos la noticia pues sobre la construcción del local del colegio Eras Provincia Secundario, ¿no? Por fin, bueno, pues fue adjudicado a la empresa minera Las Bambas. Qué bien, porque también pues, si hubiera sido adjudicado con otras empresas, no había pues seguridad, todo. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día pues las empresas, otras empresas no toman interés, empeño en las obras que construyen. Ahí estamos, por ejemplo, un ejemplo nomás, la empresa china que está con la construcción del local del hospital de Tambobamba, hay cuando que avance pues si quieren un 50%, por ahí ya no tenemos esa confianza, esa esperanza con otras empresas. Enterados nosotros los tambobambinos más que todo pues que la empresa minera Las Bambas, bueno, pues ha sido adjudicado, entonces que bien es una alegría una vez más para nosotros, acá para todos los tambobambinos. Nos encontramos en mi querido Javier, mi querido Gonzalo. Ahí se dan las cosas. También parece que el director de UGEL acaba de pasar, no sé, no está entrando, como lo llama, el señal a mi radio acá en Tambobamba. Bueno, el director de UGEL de la provincia de Cotabambas realizó gestión con la Universidad Particular Oriente, con la finalidad de que sigan pues con los estudios de maestría, doctorado y otros a distancia directamente los trabajadores de UGEL de la provincia, conjuntamente con los profesores de la provincia y sus familiares directos, como con las esposas, hijos, que bien, ¿no?, a esa oportunidad, pues porque como se dice pues que para el estudio no hay límite de edad. Es cierto, cuando uno tiene interés, tiene esa buena voluntad de seguir superándose, pues hay que seguir estudiando, que bien pues ni siquiera van a llegar al local de la Universidad Oriente, si es a distancia de su trabajo, con el trabajo, de sus lugares, van a sacar su cartón, pues, ¿no? Que bien, es bastante, bueno, pues muy interesante para los trabajadores de UGEL y para los profesores en conjunto, de acá de nuestra provincia de Cotabambas, mis queridos amigos. Bueno, para terminar, pues que el día mañana es el día de compadres, ¿no? Y bueno, pues en Tambobamba ya está, esta noche van a colgar a los compadres, a los postes, no, a los postes de energía eléctrica, van a ir colgar al alcalde, a los regidores, regidoras, a diferentes personajes, a las autoridades, pues lo elaboran un muñeco y lo van a colgarlo, y el día de mañana, bueno, pues va a ser un festín acá en la Plaza de Armas de Tambobamba y por las diferentes calles. Qué bonitas costumbres, tradiciones tenemos en nuestra provincia de Cotabamba, como en los distritos también, que bien. Ahora, el día sábado y domingo, mis queridos amigos, pues se realiza carrera de caballos en la pista hípica natural de Quintani Pampa. Arriba ya conocen ustedes, Javier. Allí se va a realizar, y para ello pues yo como ciudadano, como aficionado a la equitación, pues invito a todos los aficionados de nuestra provincia de Cotabambas. Seguramente nos van a visitar también de otras regiones, de región de Arequipa, de región de Cusco, ni hablar de Apurímac, ¿no? Y bueno, pues esta carrera pues creció bastante, Javier, bastante hoy en día, porque también pues muchas veces no saben reconocer cuando uno hace pues como ciudadano bueno, alguna gestión o algo, toma una iniciativa,
con la voluntad que tiene pues para su pueblo y todo, pero no saben reconocer pues nuestras autoridades. Lo malo es eso. Por ejemplo, esta carrera de caballos por el festejo carnavalesco ha tomado la iniciativa. ¿Quién? Aquiles Abarca, mi persona. ¿Qué año? El año 2002. Todavía en las faldas de Mama Poroto, del lugar de Ticapayana, hay una pampa, una hollada solamente en 200 metros lineales, nada más. Allí hemos llevado algo de 3 años, de ahí empezó a crecer poco a poco, año a año, y luego trasladamos pues a Gentani Pata, más o menos saliendo de Yurajmán, encima al costado de la carretera nomás. Ahí tampoco, ya no, bueno pues la pista era un poco menos, claro que más de 400, 500 teníamos. Luego pues seguía creciendo, ya llegaban caballos de hipódromo, de sangre, todo mejorados. Tenemos que trasladar encima a la pampa donde se realiza actualmente. Así es, mis queridos amigos, entonces pues quedan invitados. Yo claro que no tengo ningún derecho pues como ciudadano, bueno, independiente, tampoco estar ahí difundiendo. Bueno, se puede difundir, sí, pero invitar no, porque esto les compete a los organizadores, a la municipalidad. De todas maneras, mi persona también invita como expresidente fundador del club típico del distrito de Tamobamba, como también iniciador de esta carrera pues el año 2002, para que sepan pues ese año se ha iniciado, y al siguiente año 2003 también tomé esa iniciativa de realizar carrera de caballos acá en Pampaña Pata, a la salida para arriba pues hacia Fuegabamba, Pumamarca. El lugar está muy cerca, a 1 kilómetro nada más pues de la población. Allí realicé el año 2003 también como ciudadano libre, y ahora por el aniversario de la provincia, porque antes no había pues carrera de caballos. Claro que realizaban corrida de toros, pero ahora como ha crecido también, mis queridos paisanos y amigos, por eso difícil es tomar una iniciativa nomás de cualquier actividad, cualquier cosa. Después solito crece también cuando uno toma una iniciativa, y ahora como estas carreras ha crecido a la fecha, pues al año, bueno, es fuerte, ¿no? Y por ahí tenemos que estar preparados también, pues ya las señoras comerciantes, todos tienen que trasladarse arriba, para que de esa manera para los visitantes tengan pues esa oportunidad de tomar sus alimentos, una y otra cosa, mis queridos paisanos. Chayla tangueracocha Javier Guajarikamuni, Mincarimuni, que caballo corre a Paricón Garique, que sábado punchauta, domingo punchauta. Anjaitan nukap Mincarimushano Guajarimus Apank Apsionao. Tercemuyuntin Cotabamba suyo ocupi tiaja runa masinskunata llaqta masinskunata comunidadkunapi hinallataq minkarisqa paykunapi kashanku hinallataqcha visitamasyasun riki haqay Arequipa suyo chay llaqtakunamanta Cusco suyo llaqtamanta nuqanchik Apurímac suyuman pertenecenchik chay allintapunicha aparikunqa seguramente. Ojalá ama paralla mancho, amaya ritin mancho, amaya chishtin mancho, maimbe para ojalá chipache se intenta, maimbe retips y la rira puya, maimbe chishtis muy rimuntajme. Seigunata, bueno, apukunaman riki, puchakunaman alcanzó taps ayuarikunanko organizador kuna. Bueno, creencia antigua, creencia antigua, mana con ganantes, la masikuna, antigua ruaricuranguñacha seguramente comisión organizadora, municipalidad suyumanta, riki la masikuna. Chayla tarimarimun, veracocha Javier y macho tapurico y gamampas. Profesor Aquiles, muchísimas gracias por la información. Pakarin punchacha, profesor Aquiles, que Guillarimangue, coriki, piconata, chariki, warcororán, coriki, soteochtacho, choray con ca, coriki, comadre conacha, apique, huacay con caco, coyay, tamares, mares, tariki, checa, Pakarin puncha y guajuanta, bajarimos aquí con profesor Aquiles. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana, Javier, amigo Gonzalo, buenos días. Buenos días.
8 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes. Un saludo para Alicia Lima. Dice, buenos días, Radio Surfui, líder Guamaní, juro también en sintonía del informativo Huillarico a través de las redes sociales. Mañana es compadres. Y bueno, nos toca ahora revisar la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfui Deportes. 8 de la mañana con 7 minutos, vamos con el bloque deportivo y vamos a hablar de Alianza Lima. Hernán Barcos ha hablado sobre las indisciplinas y ha negado que la Bandeira fuera su único amigo en el club blanquiazul. Este exjugador de Alianza Lima anotó 2 goles en su debut con Fútbol Club Cajamarca en el torneo Apertura 2026. Sigue vigente el viejo, el capitán Hernán Barcos, bueno, leí en pirata, ¿no? Fue una de las grandes figuras en el arranque del torneo Apertura. 41 años tiene el pirata y ha demostrado que aún es letal. Para mi parecer, más letal que Pablo Guerrero, y hizo un doblete frente al Fútbol Club Cajamarca ante Juan Pablo II. Y bueno, en una reciente entrevista contestó si le pasó factura en el cuadro victoriano ser considerado un futbolista alejado de las indisciplinas. Él ha dicho que depende de quién lo mire y cómo lo mire. Yo me quedo con los que piensan que es el camino. Y dice, no voy a cambiar si a 4 o 5 no les guste. Bueno, él ha tenido una carrera intachable en Alianza Lima. Muchas veces él insinuó y denunció que habían actos de indisciplina en el cuadro blanquiazul. Y hoy en día pues ya ha salido a la luz este escándalo en el que está metido pues Trauco, en el que está metido Zambrano, por este caso de supuesta violación a una ciudadana argentina. Vamos con más noticias y seguimos hablando de Alianza Lima, porque Alianza Lima ya llegó a Paraguay para enfrentar al 2 de mayo por la Copa Libertadores. Con las maletas cargadas de ilusión, llegó el plantel de Alianza Lima a Paraguay de cara al partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se va a disputar en el estadio Río Parapiti de la ciudad de Pedro Juan Caballero en Paraguay desde las 7:30 de la noche, hora peruana. Este encuentro, si lo quieres ver, va a ser transmitido por ESPN en directo. Por ESPN. También podrán escuchar el partido en diferentes radios locales. Eric Castillo está llegando en un muy buen momento. Guillermo Vizcarra va a ser titular, mientras que Federico Girotti esperará su chance a ingresar. Marco Guamán regresó a Alianza Lima tras ser prestado al Cienciano ante la suspensión de Miguel Trauco. Y Paolo Guerrero es la carta gol, dicen, para el club blanquiazul. Alan Cantero atraviesa también su mejor momento en Alianza Lima. Así que se viene el partido de Alianza Lima contra el 2 de mayo por la Copa Libertadores. Ojalá le vaya bien al cuadro blanquiazul, ¿eh? Vamos con más noticias en el plano deportivo y han dado un salto a Europa. Rafael Guzmán será el nuevo jugador del Real Betis. Se pudo conocer que Universitario de Deportes y Betis llegaron a un acuerdo por el pase de Rafael Guzmán, quien reforzará al juvenil al cuadro español. Al fútbol europeo se va, y el Real Betis con Universitario ya han llegado a un acuerdo por este muchacho, este chico Rafael Guzmán. Como se recuerda, Rafael Guzmán había realizado una pasantía en el equipo español, por lo que se considera una apuesta segura por el futbolista de 18 años. Él ha jugado en la reserva, por si acaso, no ha sido titular, ha jugado en la reserva, hizo una pasantía y al parecer lo quieren en el cuadro del Betis. Vamos con más titulares. Y vamos a hablar, por supuesto, también de el cuadro Universitario de Deportes. Universitario de Deportes que obtuvo sus 3 primeros puntos en el partido pasado con goles del goleador Nazario Valera, como le dicen, de Alex Valera y también de Martín Pérez Guedes. Y otra noticia buena también, que Universitario de Deportes ya inscribió a William Rivero. William Rivero, Franco Velasco, administrador de Universitario, confirmó que William Rivero
Rivero fue inscrito como extranjero para afrontar la Liga 1. Ocupará plaza. El administrador de Universitario reveló que Williams ya ha sido inscrito como extranjero en esta Liga 1. El dirigente aseguró que no pueden esperar la respuesta de una entidad del Estado. Recordemos que querían nacionalizarlo, pero todavía no tenían pues la respuesta, así que ya lo han inscrito como extranjero. Dicen, no importa, no vamos a esperar, que juegue nomás el pelucón Williams Rivero en la defensa. Bueno, y entre otras noticias, ya han presentado a Mano Meneses para ser director técnico de nuestra selección peruana. El director de fútbol señaló además que con la llegada de Mano Meneses, la idea es que la selección peruana vuelva a su identidad. Una nueva era, una nueva etapa va a empezar en nuestra selección peruana con la participación de Mano Meneses como la cabeza. Ojalá se puedan acabar también los actos de indisciplina. Muy bien, 8 de la mañana con 13 minutos, no hay tiempo para más, le ponemos fin al bloque deportivo e inmediatamente ya venimos con las portadas de los principales diarios de nuestro país. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 14 minutos. Vamos a revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Lisbeth Saldívar, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días. Aquí bastante frío, ¿eh? ¿Cómo estará en su cabina? Sí, por acá también. Buenos días, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Gonzalo? Nubladito, sí, se siente el frío. Probablemente haya lluviecita, Pero bueno, abrigarnos nada más. Yo estoy con 3 chompas, una casaca. Como con 3 pantalones, algo así. Está bien, la idea... que ustedes también se abriguen. Claro, la idea es cuidarse, ¿no? Porque, bueno, imagínense, uno se pone mal, luego, cuando uno está agripado, está resfriado, bueno... Sasaya panay Lisbeth que hasta chayañ, ojo pekshengue, coñapes que hasta belajena, canchaicamushan, zaparato, que sotoicamushan. Entonces, lo ideal es, pues bueno, cuidarse, ¿no? De todas maneras, peor aún para nosotros, ¿no? El hecho es que, claro, trabajamos con la voz, porque fuera fácil, te pones una mascarilla y trabajas normal, ¿no? Si es que fuera otro, pero nosotros necesitamos que la voz esté bien, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos, sobre todo a Gonzalo, hay que decirle que se cuide, ¿ah? Sí, sí. Casi siempre se resfría. Sí, de hecho, bien cuidadito lo vamos a tener. Lisbeth, ¿cuál ha sido el desayuno de esta mañana? Uy, el desayunito de esta mañana, carnecita con chuñito. Uy, qué riquísimo. Y su paltito al lado. ¿Chuño negro o...? Porque ahora así lo conocen negro. Lisbeth, ¿no? Así lo conocen ahora. Chuño blanco, chuño negro, ¿no? Chuño negro. Claro, pero qué bueno. Rositas que son. Pero bueno, se llama moraya, ¿no? Nosotros que conocemos bien del tema. Uh-huh. Sí, moraya. No, chuñito. Uy, qué riquísimo. La carnecita y la paltita ahí que les gusta a los peques. La paltita infaltable, ¿no? Muy saludable la palta, ¿no? De todas maneras, sí, a Gabriel le encanta la palta, él come todo, hasta la sopa come con palta. Qué bueno, porque eso es grasa totalmente natural, ¿no? Perfecto, Lisbeth, sí. Vamos a revisar en todo caso los diarios. Sí, vamos con los diarios, ya tengo entre manos el diario El Pregón, el diario de Apurímac, para hoy 4 de febrero 2026, miércoles 4 de febrero. Por más de 33 millones de soles en Curpahuasi inician obra de riego. Después de casi 3 décadas de espera, la Municipalidad Distrital de Curpahuasi, bajo el liderazgo del alcalde Epifanio Bravo, dio inicio a la ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Tomercocha, una obra emblemática que consolida el compromiso de la actual gestión con el desarrollo productivo y el bienestar de la población. Y efectivamente, ¿no? Muchas municipalidades de nuestra región están recibiendo cada vez un poquito más, digamos, en sus arcas con respecto o a través del canon minero, a través de
regalías y de pronto pues tienen justamente ya la posibilidad de poder iniciar proyectos grandes. Y es el caso de Curpahuasi. Vamos por otro titular en el pregón. Conductor de vehículo de carga se salva tras despistarse en el sector de Santa Rosa. Muy seguido, ¿no? Oye, todo el año 2025, este año hemos empezado todos los días. No hay un día que no se diga que hubo accidente en nuestra región de Apurímac. ¿Qué estará pasando? Familias perjudicados, las empresas de transporte público en Cotabambas hacen su agosto. ¿Qué pasa? Y peor aún, entiendo que pues a veces se cierra, no dejan entrar a más, digamos, empresas. Bueno, hay que un poquito regular de repente desde la autoridad correspondiente, ¿no? Por otro lado, el diario El Chasqui trae en su portada Fuerza Cultural del Carnaval Abanquino, Conquista Lima. Y justamente una fotografía al frente del Palacio, el lanzamiento de la feria más cerca de Apurímac y del Carnaval Abanquino. Reunió a las más altas autoridades del país, incluido el presidente de la República, consolidándose como una vitrina nacional para mostrar la riqueza cultural, identidad y potencial humano de Apurímac, con Abancay como protagonista. Bueno, en realidad tendríamos que decir Apurímac, ¿no? No sé por qué siempre el hecho de dividir, ¿no? Abancay, por el otro lado Andahuaylas, ahora el tema del este término Pucllay ya lo hicieron a un rincón, ya no se escucha, ya en estos 2 últimos años ya no veo protagonismo, pero bueno, ahí va. También las autoridades hacen esta gran diferencia, ¿no? En nuestra región de Apurímac, realmente una pena. Seguimos con el diario El Chasqui. Ministra de Comercio Exterior y Turismo destaca liderazgo en la organización del Aputusui 2026, ¿no le digo? O sea, cualquier otro nombre ya han empezado a mostrar ahí, ¿no? El Aputusui, el Apu no sé cuántos, que por lo debería más bien reforzar, digamos, y deberíamos todos trabajar por el Pucllay, que así lo conocen la región de Apurímac, ¿no? Con este carnaval más alegre. En Apurímac, la Dirección Regional Agraria y Agricultura con el Midagri realizan acciones para la recuperación del agro. Y en Andahuaylas, Ecoenergía reafirma su compromiso con la protección de los humedales en la laguna de Pacucho. Así están estos 2 diarios importantes de nuestra región. Nos vamos rapidito a la vecina región de Cusco y nos trae efectivamente el diario El Cusco en su portada. Una preocupación tremenda para la familia de estos 3 trabajadores, ¿no? Obreros no pudieron resistir las graves lesiones en accidente laboral registrado en el local de la calle Huáscar. Fallecieron los 3 trabajadores heridos inicialmente. La Policía Nacional del Perú ha detenido al residente de obras de la construcción Coillur y se le acusa por los delitos contra la vida y cuerpo y la salud, homicidio culposo, lo han denominado. Mientras tanto, se anuncia fiscalización de las condiciones de seguridad en el trabajo en diversas obras en Cusco. ¿No se dan cuenta? Cuando recién hay muertos, o sea, empiezan las autoridades correspondientes a poder hacer las supervisiones, a poder seguramente ver estas acciones de fiscalización, pero si no hay nada, no importa, que trabajen sin casco y bueno, sin todos estos implementos de seguridad. Vamos con el diario El Cusco, dice en la parte superior también, abastecimiento de agua para el Cusco se halla en riesgo. TUNAS inspeccionó Piñipampa, donde se extrae el agua para la ciudad imperial, y destacó socavamiento en la zona de los pozos. Recomiendan una intervención inmediata de SEDA Cusco para evitar una grave afectación al vital servicio. No vaya a ser nada raro, estamos avisados, aunque sea rotoplas, pónganse, pero no vaya a ser que en las próximas semanas Cusco pues no tenga agua. Comunidades de Espinar logran acuerdo para licencia social. Por otro lado, ha pasado más de un mes y no hay informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre choque de trenes. Y eso como quedará, archivadito quedará también. Intervienen a 3 mujeres en San Jerónimo por
servicio ilegal en temas de salud. 8:22, nos vamos hasta la región de Arequipa, que nos trae el correo. Se hacía pasar por taxista para abusar a mujeres, depredador al volante. Alex, ¿por qué le ponen iniciales? ¿Por qué no le ponen un nombre completo de este señor? Alex YTC, de 37 años, fue sindicado una vez más por violación, esta vez a una mujer pasajera en su falso taxi, pero pasan sobre él otras 5 denuncias por delito de este tipo y otros aún así. Seguía libre el doctor caminando por las calles y ahora se espera que quede tras las rejas. ¿Se hará justicia? Bueno, solo preguntamos. Nos vamos con otros diarios de circulación nacional que nos trae para hoy el diario Perú 21. En su portada, Betsy Chávez se burla del poder judicial y promociona a su madre desde su asilo en la residencia de la Embajada de México. Golpista en campaña y nadie hace nada. Aparece en redes sociales con su mamita, candidata por Podemos, preparando un cevichito de conchas negras. ¿Qué le parece? Mientras tanto, también Perú 21 dice, fue ayer y no me acuerdo, dice Acuña, sobre Dina Boluarte. Vamos con otro diario, también de circulación nacional, 8:23, El Peruano. Consejo de Ministros aprobó creación de la UNIR. Ejecutivo concreta reforma profunda del sistema penitenciario. Nueva entidad absorberá al INPE, al PRONASEC y al PRONAPRES con la finalidad de establecer el principio de autoridad y el tratamiento penitenciario en el país. Refuerzan reglas de la colaboración eficaz, dice también El Peruano. Perú se afianza como potencia comercial de Sudamérica. Las exportaciones sumaron 90.082 millones de dólares en el año 2025. Vamos con otro diario en circulación nacional, también está La República, por el caso de las visitadoras. Fiscal de la Nación amplía investigación al presidente Gerí. Tomás Gálvez indagará la relación entre las visitas a la presidencia y los contratos con el Estado en el mismo expediente del caso Chipagate. En Palacio de Gobierno se pusieron nerviosos y emitieron 2 comunicados. En uno, intimidando a la prensa por reportar estas visitas de las jovencitas, de las amiguitas del presidente. Así fue. Y luego al rato lo borraron. Estamos hablando de su cuenta X, ¿no? Amenazan de muerte a ex titular de Opsitel. Por otro lado, también Condorcanqui dice 800 casos de abuso infantil están en riesgo. Así está el diario La República y parte superior, 12 millones de personas en riesgo por lluvias. Estudio advierte que ante estas lluvias intensas, más de 30.000 centros poblados, 792 viviendas y 1.800 establecimientos de salud, 16.768 colegios y 2.9 millones de hectáreas de cultivo podrían sufrir daños en lo que va del año. 8:26. Así están los diarios de circulación nacional y también que nos trae el diario El Comercio. El diario El Comercio Ejecutivo crea entidad que fusiona al INPE con centros juveniles. Del mismo modo, El Comercio, la Fiscalía investiga contratos de jóvenes tras visitar a su presidente, José Gerí. Asimismo, también la NASA aplaza hasta marzo su misión lunar por una fuga de combustible. 8:26. Otro diario, también en circulación nacional, está Gestión. ¿Qué dice en su portada? Utilidades de AFP caen luego de 2 años por retiro de fondos. Ganancias netas de la AFP disminuyeron 11% en el 2025. Pese a que comisiones subieron a 4.6%.
descenso del fondo del 30% por los retiros en los últimos 4 años y mayores costos operativos explican menores resultados. Más de 40 grandes proyectos están en la mira de los candidatos a la presidencia. Gestión también dice, Tribunal Constitucional determina que errores de la SUNAT no pueden alargar deudas tributarias. 8:27. Muy bien, queridos amigos, les dejamos ahí con justamente toda esta información de los diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias, conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita, 10 de la mañana en Rumbo al Mediodía y 12, no se desconecten, a las 12 en punto, estamos con la actualización de la información en Surfui Noticias. Gracias, Javier. Gracias, Lisbeth. Muy buenos días. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillarico y gracias a cada uno de ustedes por su participación, por sus comentarios. El día de mañana estamos regresando con más información. Cuídense y quédense en sintonía de Radio Surfui, la voz de todos. Ya viene La Chambita a las 9 de la mañana. Tomen bastante agüita también. Nos vemos, cuídense. Chau. Radio Surfui, la voz de todos presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición.